Esta historia comenzaría 4 años después de los acontecimientos de la saga de Cell Max. La paz y la tranquilidad reinaban en el planeta Tierra. No obstante, Vegeta no había descansado en todo este tiempo, entrenando junto a Goku con la ayuda de Whis. Logrando ambos perfeccionar sus doctrinas a un nivel tan avanzado que ambos podían usar sus doctrinas divinas de forma pasiva en cualquier fase de sus transformaciones. Ambos ya eran conscientes de su actual poder, el cual podía rivalizar con los dioses de la destrucción. Whis felicitaría a ambos. Todos estos años de duro entrenamiento habían valido la pena, haciendo una comparación de estos con la primera vez que habían llegado al planeta de Bills, hace ya varios años, diciendo que su poder habría logrado pasar de un diminuto árbol a más de la mitad de ese gigantesco templo, queriendo decir que estaban cada vez más cerca del poder de Bills. Este último se molestaría con las palabras de Whis, diciendo que a esos dos insectos aún les faltaba mucho para tan siquiera obligarlo a usar la mitad de su poder. Goku y Vegeta guardarían silencio ante estas declaraciones que parecían excusas por parte de Bills, mientras que Whis diría que si eso fuera verdad, porque este estaba pensando en dejar a cargo la seguridad del universo en manos de estos dos. Estas palabras sorprenderían al dúo Saiyajin. ¿Cómo que dejarnos a cargo?, diría Vegeta sorprendido. ¿Que el señor Bills no les había comentado?, respondería Whis. El señor Bills tiene pensado volver a hibernar durante unos años para poder descansar y así volver a entrenar junto conmigo para no ser relegado de su puesto de dios de la destrucción, diría Whis con un tono burlón hacia Bills. Estas palabras dejarían sorprendidos a Goku y Vegeta. ¿Entonces quieres decir que no veremos al señor Bills durante varios años?, diría Goku. Whis confirmaría esto para seguidamente confirmarles que su entrenamiento con este había finalizado, ya que este no tenía más que enseñarles debido a que lo que seguía después ya era entrenamiento para convertirse en un dios de la destrucción, y estaba prohibido que este les enseñase dichas técnicas y entrenamientos sin que estos se comprometieran a ser futuros dioses de la destrucción. Obviamente, tanto Goku como Vegeta se negarían, ya que a estos no les interesaba convertirse en dioses de la destrucción. Whis respetaría su decisión y Bills se despediría de estos diciéndoles que cuando despertasen unos años, esperaba ser recibido con un gran banquete en el planeta Tierra y de no ser así, este se encargaría de destruirla. Diría todas estas palabras con una sonrisa inquietante. Goku le diría que si eso llegaba a pasar, que él se enfrentaría a este sonriendo igualmente antes de marcharse con dirección a la Tierra junto a Vegeta. Whis les diría que vendría de vez en cuando a la Tierra para seguir degustando de su deliciosa comida, para seguidamente despedirse de estos siendo envuelto por una luz divina para seguidamente desaparecer. Goku y Vegeta se pondrían el objetivo de volverse más fuertes para el futuro regreso de Bills, aceptando que estos ya no verían a este ni a Whis durante mucho tiempo. Pasaría más de 2 años desde que Bills había empezado a hibernar, y las cosas habrían cambiado en el planeta Tierra. Goku se había ido a entrenar junto con un pequeño niño humano llamado Up, con el propósito de convertirlo en su aprendiz, debido a que esta era la reencarnación de la parte maligna de Majin Buu y necesitaría de un buen mentor para que éste utilizara su potencial de forma correcta. Mientras que Vegeta seguía entrenando por su cuenta en su cápsula de entrenamiento que este tenía, con el propósito de enfrentarse a Goku cuando este volviera. Gohan entrenaba de forma regular junto a Piccolo en las montañas para no perder su forma física, mientras que Trunks ya casi ni entrenaba, debido a que este al ver que ya no había amenazas que acecharan la vida de sus seres queridos, se encargaría de la corporación cápsula junto a su madre. Goten, por otra parte, seguía los pasos de su hermano Gohan como un investigador, aunque no era lo suyo. Este, al igual que su padre, amaba las peleas y en su tiempo libre se dedicaba a mantener la ciudad Satán libre de crímenes usando la identidad del Gran Saiyaman Jr. Todo parecía estar en paz, y una gran calma se sentiría en todo el universo. No obstante, algo estaba por suceder en alguna parte del universo 7. Se vería la destrucción de un sistema solar entero. Dicha explosión llamaría la atención de los supremos Kaioshin, los cuales en su planeta verían sorprendidos la extinción de una galaxia entera. Finalmente, los tiempos de paz parecían llegar a su fin. ¿Qué está sucediendo? Nunca había sentido un poder como este. ¿A qué se refiere, señor? No sé cómo explicarlo. Es un poder inimaginable y densamente maligno, pero es una esencia muy diferente a la de un ser vivo. Sea lo que fuese, tengo el presentimiento de que algo muy malo está por suceder.
¿Viste eso? Desapareció. Te equivocas. Acaba de viajar a otro universo. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Será mejor que avises a los demás. Como usted ordene. En el planeta Tierra, todos los amigos de Goku se encontraban en la corporación Cápsula, celebrando el cumpleaños de Bulma. Todo parecía estar en calma y armonía como cualquier otro día, pero de forma inesperada se vería una fuerte luz divina que llamaría la atención de todos los guerreros Z. El Supremo Kaioshin, con una mirada seria y preocupada, diría: necesito hablar con el señor Goku y Vegeta. Vegeta le explicaría que Goku había desaparecido hace ya más de 2 años por una de sus tonterías sobre entrenar a un niño humano. Ya veo, diría el Supremo Kaioshin, preguntando si no había alguna forma de contactarlo, a lo que estos le responderían que no, que parecía que el planeta se lo hubiera tragado. Vengo a informarles sobre un asunto muy serio, quizá algo que amenaza la seguridad de todo el universo tal y como lo conocemos. Estas palabras sorprenderían a todos. Vegeta le diría a qué se refería y cómo este podía ayudar con este asunto. El Supremo Kaioshin, con una mirada seria, explicaría que hace unos días habían logrado sentir una presencia muy aterradora y poderosa, la cual habría reducido una galaxia a polvo, y eso no era lo peor. Sea lo que sea, ese sujeto era capaz de viajar entre universos a voluntad y poseía el ki de un Saiyajin maligno. Vegeta, junto a los guerreros de la Tierra, sorprendidos, le preguntarían qué era lo que podían hacer ellos, a lo que el Supremo Kaioshin les diría que lo mejor era que se prepararan para una posible confrontación, ya que si ese sujeto regresaba, lo más probable es que habría que detenerlo para evitar la destrucción de más galaxias y vidas inocentes. Después de estas crudas palabras, el Supremo Kaioshin se marcharía a su planeta a seguir vigilando el universo en busca de indicios que revelen al sujeto misterioso. Un día que parecía ser normal y alegre se vería opacado por la aparición de una nueva amenaza, la cual preocuparía a todos. Un par de días después, se vería a Vegeta meditando en un desierto bajo la luz de una gigantesca luna. En la noche, este intentaría buscar el ki de Goku. Sin embargo, fracasaría en esto. Maldición, ¿dónde está ese insecto? Es como si este no se encontrara en la Tierra, diría Vegeta para luego rendirse y seguir entrenando toda esa noche. Este habría logrado perfeccionar su doctrina divina a lo largo de este tiempo, usándola casi de forma perfecta. Esa misma noche escucharía la voz del Supremo Kaioshin, el cual le diría que lo necesitaba en su planeta de forma inmediata, ya que era algo de vida o muerte, siendo teletransportado de forma inmediata al planeta sagrado. Este aparecería en dicho planeta y vería a lo lejos a un viejo conocido, era Kiabe, pero este se encontraba acompañado por el Supremo Kaioshin del universo 6. El Supremo del universo 7 le diría que algo muy grave estaba sucediendo. El universo 6 y 7 se encontraban desprotegidos ya que sus dioses de la destrucción habrían entrado en su etapa de hibernación justo en el peor momento. ¿A qué se refiere?, diría Vegeta. Kiabe interrumpiría esta conversación, diciéndole a Vegeta que un Saiyajin que venía de este universo había asesinado a Kale y Caulifla, y no solo eso, este monstruo acabó con Ki de un solo golpe y que temía por la seguridad del planeta Vegeta.
El Supremo del Universo 7 le diría que este tenía que ir al Universo 6 a detener a ese sujeto ya que no había rastro de Goku en ninguna parte del universo y este no podía usar las super esferas ya que estaban en manos de ese sujeto y que no sabía las intenciones que tenía con estas. Vegeta volvería a la Tierra en busca de Gohan y Piccolo, estos aceptarían ir en ayuda de este. Goten y Trunks se ofrecerían a ir, sin embargo, esta petición sería rechazada por Vegeta, diciendo que estos solo estorbarían ya que su poder no era útil, lastimando el orgullo de estos, esperando que de una vez por todas se pongan a entrenar. Vegeta, junto a Gohan y Piccolo, se dirigían al Universo 6, específicamente al planeta Bellita, donde Kiabe los esperaba. Este se encontraba en la cima de una montaña en un desierto rojizo. Vería cómo se hacían presentes las figuras de los Saiyajin del Universo 7 y Piccolo, dándoles la bienvenida a su planeta. El Supremo Kaioshin del Universo 7 les desearía suerte, diciéndoles que si las cosas se complicaban, él iría a auxiliarlos, desapareciendo de forma inmediata. Vegeta, sorprendido, vería a su alrededor. Era igual a su planeta, el cual ya no existía más en el Universo 7, llenándolo de nostalgia. Pero este no era el momento de tranquilizarse. Este le pediría a Kiabe que lo llevase ante ese sujeto que amenazaba la seguridad de no solo el planeta Bellita sino del Universo 6, pero Kiabe solo le diría que no lo sabía, pero que estaba seguro de que vendría ya que ese monstruo estaba en busca de una super esfera del dragón la cual se encontraba cerca del planeta Bellita. Kiabe los llevaría ante el rey de su planeta. Todos verían una gran ciudad. Era increíble la tecnología en este planeta, era de punta. Sin embargo, los Saiyajines de este planeta parecían débiles, ya que su composición era distinta a los del Universo 7, los cuales parecían más grandes y fuertes. Estos verían a lo lejos un gigantesco castillo custodiado por Saiyajines armados, los cuales verían a los Saiyajines del Universo 7 como posibles amenazas. Sin embargo, estos serían detenidos por un extraño sujeto. Este también era un Saiyajin, pero este sí tenía la complexión de un guerrero. Este se presentaría como el Teniente Toga, dándoles la bienvenida al palacio del rey Vegeta. Este los llevaría al trono de su rey, llegando finalmente ante este. Todos sorprendidos verían a un sujeto muy particular. Era idéntico a Vegeta, pero este tenía algo que lo diferenciaba. Se notaba que este tenía una edad más avanzada debido a su barba. Este se presentaría ante estos y reconocería su parecido con Vegeta, preguntándole si este también era el rey en su planeta Bellita, a lo que este le diría que no, él era el príncipe Vegeta y que su planeta había sido destruido hace ya muchos años. Estas palabras sorprenderían al rey Saiyajin de ese planeta, viendo en este como una versión de su difunto hijo, el cual había muerto en un combate hace ya muchos años. Vegeta le preguntaría si estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, a lo que este le diría que sí, de hecho, ya había movilizado a sus guerreros para un posible ataque de un invasor. Kiabe le diría que eso no sería suficiente, ya que ese monstruo tenía un poder que superaba a cualquiera de sus guerreros. Estas palabras molestarían al rey Vegeta, diciéndole que no se exaltase, ya que de ser necesario, él iría personalmente a enfrentar a ese sujeto junto con sus guerreros. Vegeta le diría que no sería necesario, ya que ellos irían a encargarse. El rey Vegeta se quedaría callado, subestimando a los Saiyajines del Universo 7, diciendo que este quería ver de lo que eran capaces, ofreciéndoles un combate amistoso con su guerrero de élite, Toga. Este diría sería un honor, mi rey, para seguidamente quitarse su capa. Vegeta, molesto, se negaría a participar en esa tontería, dejando que Gohan se encargase de este asunto. Este se pondría en posición de combate, de forma repentina el castillo empezaría a temblar, cambiando de forma en una arena de batalla, y se vería a Saiyajines del Universo 6 viendo a lo lejos esta batalla, animando a su guerrero, Piccolo, y Vegeta se apartarían, y el rey Vegeta iniciaría el combate, donde Gohan, en su forma base, sería embestido por el Saiyajin del Universo 6. Toga repartía feroces golpes en contra de Gohan, sorprendiendo a este. No sería un combate fácil como este pensaba, ambos se desplazaban por la arena de batalla, repartiendo feroces golpes uno al otro. Gohan empezaría a sobrepasar el poder de Toga, dándole una fuerte patada que lo mandaría a volar lejos, pensando que esto había acabado. Sin embargo, el Saiyajin guerrero sonreiría, elevando más su poder transformándose en un Super Saiyajin 3, demostrando tener un poder abrumador, empezando a complicarle la pelea a Gohan, dándole un feroz golpe en el estómago, dejándolo sin aliento para seguidamente agarrarlo de su pierna y lanzarlo lejos.
Gohan reaccionaría activando su forma mística y en un parpadeo empezaría a repartirse golpes con el Saiyajin guerrero, ambos se daban por igual golpe tras golpe, sorprendiendo a todos. El rey Vegeta pensaría que hizo mal al subestimar a estos sujetos, ese tipo ni siquiera se había transformado en Super Saiyajin, desconociendo el poder místico de este. Rápidamente, Gohan arrasaría con Toga, dándole un golpe tan fuerte que haría perder la transformación de este, sin embargo, este no se rendiría, levantándose nuevamente, miraría fijamente a Gohan y pegaría un grito, elevando más su poder de forma abismal, se vería una transformación nunca antes vista. Toga la presentaría como la cuarta forma del Super Saiyajin, pensando que nunca tendría que usarla, pero finalmente ese día había llegado. ¿Sentiste eso? Sí, es un poder muy interesante. Finalmente los encontré. Gohan empezaría a ser tratado como basura por este sujeto. Cada uno de sus golpes era esquivado con facilidad para seguidamente recibir potentes golpes que lo aturdían. Este estaba por recibir el golpe final, pero el golpe de Toga sería detenido por la mano de Gohan. Este miraría a Toga, sorprendiendo a todos. Sus pupilas cambiarían a un tono rojizo y su cabellera se teñiría de un tono blanco. No pasaría más de un segundo cuando el guerrero Saiyajin recibiría un bestial golpe, el cual haría que este perdiera su transformación. De esta forma, Gohan sería el ganador del combate, sorprendiendo al rey Vegeta. Gohan y Toga serían mandados a las cápsulas de recuperación para que estos recuperasen todas sus energías. Mientras tanto, Vegeta junto a Kiabe esperaban atentamente la llegada del Saiyajin maligno que estaba atormentando al universo 6. Vegeta le preguntaría cómo recordaba a ese sujeto. Este le diría que era muy aterrador, esa cosa no era un ser vivo o no lo parecía. Su ki era muy extraño y su poder abrumador, algo que nunca se había podido imaginar, tan grande que el poder de Gohan en su pelea no era más que un simple grano de arroz en comparación con ese sujeto, y que solo recordaba cómo este tenía en sus brazos a Kefla sin vida y como Hit era atravesado de un golpe. Vegeta le diría que no se preocupase, ya que este usaría las super esferas para arreglar todos los daños que ese monstruo había causado. Kiabe le diría que eso esperaba, ya que él era su última esperanza. Vegeta iría a dormir esa noche después de esa plática con Kiabe, sintiendo que era su responsabilidad proteger este planeta de esa amenaza, ya que hubiera deseado lo mismo para su gente en el universo 7, pero lamentablemente no pudo hacerlo siendo un niño en ese entonces. Cerró los ojos para descansar. Al día siguiente, despertaría de forma violenta al percatarse de un poder abrumador y densamente maligno que se acercaba a toda velocidad al planeta Vegeta. Todos los Saiyajines se encontraban petrificados. A lo lejos, se vería una gran esfera de energía que tenía el cielo de un tono verde, era un ataque inminente. Kiabe diría: maestro, este poder es ese sujeto. Con una mirada llena de rabia, se transformaría en Super Saiyajin 3 y cargaría un potente ataque final en contra de esa gigantesca bola de energía que amenazaba su planeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, cargando un gigantesco garlico. Pero estos ataques parecían no ser suficientes. Piccolo llegaría a la escena y ayudaría con un macanco sapo. A lo lejos, se vería a Gohan junto a Toga, quien había mandado a evacuar a todos los Saiyajines de las ciudades al castillo del rey Vegeta. Lanzarían sus ataques más poderosos, logrando contrarrestar el bestial poder que se acercaba al planeta Vegeta. Debido a este brutal choque de poderes, se levantaría una gran capa de polvo en todo el planeta, y a lo lejos se vería una figura nunca antes vista. Todos se percatarían de que era un Saiyajin, pero este era muy extraño. Su ki era muy diferente al de un ser vivo convencional, como si fuera un monstruo que combinaba el poder maligno de un Saiyajin con el de un dios. Vegeta, sin palabras, les diría que se apartasen, que él se encargaría de este asunto. Pero Gohan le pediría que le dejase enfrentarse a ese sujeto, ya que este sentía el poder de su padre en él. Todos se apartarían, cediéndole el paso a Gohan, quien, en su forma bestia, iría en dirección a ese sujeto, el cual finalmente revelaría su identidad al disiparse todo el polvo resultante del choque de poderes. Este sería un Saiyajin muy extraño, el cual portaba un dogi verde similar al que usaba Goku. Su mirada reflejaba pura maldad, con una sonrisa desafiante miraría a Gohan diciéndole las siguientes palabras: interesante, tú no perteneces a este universo, Gohan. Este último le preguntaría cómo sabía su identidad, a lo que este le diría que él era su hermano, pero que eso no importaba en este momento, ya que de todas formas moriría en este lugar junto a los Saiyajines de este planeta.
Estas palabras sorprenderían a Gohan, el cual, molesto e incrédulo, lanzaría una ráfaga de ki en dirección a ese sujeto. Este esquivaría todo esto sin dificultad alguna, insertándole seguidamente un brutal golpe a Gohan con una velocidad tan bestial que el mismo Vegeta admitiría que ni siquiera pudo verlo moverse. Este Saiyajin se presentaría con el nombre de Saiko, diciendo que él era el Saiyajin perfecto mitad Saiyajin mitad Dios, y que todos los demás no eran más que basura que debía ser exterminada, empezando a tratar a Gohan como basura. El aire vibraba con una energía intensa desprendida por este monstruo de poder mientras Saiko, la personificación de la maldad en forma de un Saiyajin semidios por parte de su madre, se enfrentaba a Gohan con una crueldad despiadada. Los ojos de Saiko reflejaban un brillo malévolo mientras observaba a Gohan acercarse con determinación. Sin una pizca de esfuerzo visible, Saiko esquivaba los ataques de Gohan con una agilidad impactante. Cada movimiento del Saiyajin maligno era brutalmente rápido, como si estuviera jugando con su presa. Con un giro ágil, Saiko aparecía detrás de Gohan antes de que éste pudiera reaccionar. El golpe llegó como un relámpago, un puñetazo devastador que atravesó la defensa de Gohan. La velocidad de Saiko era desconcertante. Sus movimientos parecían ser imposibles de esquivar. Gohan apenas tuvo tiempo de percibir el impacto antes de ser arrojado hacia atrás, perdiendo su transformación al chocar contra el suelo con fuerza. El ataque dejó a Gohan aturdido, incapaz de comprender la magnitud del poder que tenía frente a él. Saiko se cernía con una oscura presencia, una sonrisa burlona en su rostro. Parecía disfrutar cada momento, cada segundo en el que Gohan luchaba por mantenerse en pie. Antes de que Gohan pudiera reponerse, Saiko se lanzó nuevamente, esta vez con una ferocidad renovada. Cada golpe era preciso, calculado, y Gohan se encontraba incapaz de seguir el ritmo. Los movimientos de Saiko eran una sinfonía de destrucción, cada impacto resonando como un trágico eco en el campo de batalla. Gohan luchaba por mantenerse en pie, pero era evidente que Saiko estaba en otro nivel. El Saiyajin perfecto parecía imparable, una fuerza primordial que superaba con creces cualquier poder que Gohan pudiera convocar. La superioridad abrumadora de Saiko dejaba a Gohan indefenso, un mero espectador de su propia derrota. Mientras Gohan luchaba por mantenerse en pie contra el imparable Saiko, Piccolo observaba la batalla con creciente preocupación. Con determinación, Piccolo decidiría intervenir para rescatar a Gohan, aunque sabía que esto podría costarle caro. Vegeta le diría que se detenga, pero estas palabras eran inútiles. Piccolo había perdido la cabeza. Con movimientos rápidos y precisos en su forma de Orange Piccolo, este se interpuso entre Saiko y Gohan, desviando un golpe destinado a Gohan. Su intervención permitió que Gohan retrocediera unos momentos, recuperando algo de aliento. Sin embargo, Saiko no estaba dispuesto a permitir tal acto. El aura maligna de Saiko se intensificó, molesto ante la interferencia de Piccolo. Con un grito ensordecedor, Saiko desató una ráfaga de energía densamente poderosa directamente hacia Piccolo. El ataque impactó con una fuerza devastadora, enviando a Piccolo volando hacia atrás, su cuerpo golpeando el suelo con fuerza. Gohan, aturdido por la explosión de energía, observaba impotente mientras Piccolo luchaba por ponerse de pie. El Namekiano, gravemente herido, se esforzaba por mantenerse consciente, pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Saiko, con una sonrisa siniestra, se acercó a Piccolo con desdén, como si disfrutara de la agonía del guerrero. El aura maligna de Saiko lo envolvía como un manto verdoso, mientras observaba a Piccolo tambalearse, al borde de la inconsciencia. La situación era desesperada. Gohan, consumido por la furia y la impotencia, veía cómo su amigo y mentor se encontraba al borde de la muerte, todo a causa del despiadado ataque de Saiko. Pegando un feroz grito sorprendiendo a todos, volvió a su forma bestial. Pero esta vez había algo distinto. La longitud de su cabellera parecía haberse incrementado y su poder era abrumador. Había llevado su poder en su forma bestial a otra escala, consumido por la furia, logrando insertarle un brutal golpe a Saiko, haciendo que este soltara a Piccolo. Ambos caerían al piso al borde de la muerte. Saiko, sorprendido por la hazaña de Gohan, lo felicitaría dispuesto a acabar con estos dos. Sin embargo, Vegeta le diría que eso no podía ser posible, ya que antes tendría que derrotarlo a él.
mirándolo seriamente, elevando su poder de forma brutal, sorprendiendo a Toga, el cual junto a Kiabe se apartaría, ya que su poder era el de una hormiga comparado al de estos dos sujetos, diciendo en su mente que los Saiyajines del universo 7 eran aterradores. Vegeta empezaría a tener un feroz combate en contra de Saiko, haciendo gala de un poder bestial que empezaría a igualar a Saiko, sorprendiéndolo ya que nunca había pensado enfrentar a alguien con ese poder, el cual poseía esencia divina. Sonriendo, le diría que se preparase ya que este acabaría con el príncipe de los Saiyajines, elevando sorpresivamente su poder dejando sin palabras a Vegeta. Empezado a repartir feroces golpes en contra de este, Vegeta se cubría como podía, cada golpe hacía retumbar el cuerpo de Vegeta debido a la fuerza tan descomunal de estos. Saiko era un verdadero monstruo. De una fuerte patada dejaría a Vegeta sin aliento, haciendo que este volviese a su forma base, escupiendo sangre, caería arrodillado ante Saiko. Este levantaría su brazo dispuesto a acabar con el príncipe de la raza Saiyajin, pero este se percataría de una esencia destructiva la cual empezaba a brotar del cuerpo de Vegeta, apartándose de forma inmediata. Un aura destructiva envolvería a Vegeta, dejando sin palabras a todos los presentes. El cielo se teñiría de un tono violeta debido al aura tan densa que emanaba Vegeta. Este, con el uniforme destrozado, se pondría en pie nuevamente y finalmente usaría su doctrina divina. Mirando fijamente a Saiko, este sin palabras quedaría maravillado ante semejante poder. No cabía duda de que ese monstruo era un Saiyajin. Sus ansias por pelear incrementaban. Este se lanzaría en contra de Vegeta con una velocidad descomunal, sin embargo, recibiría un brutal golpe en el rostro, estrellándolo contra el piso, destrozando todo el campo de batalla. Saiko se levantaría molesto y emocionado, limpiando la sangre de su rostro, sonreiría para seguidamente empezar a desplazarse por todo el planeta junto a Vegeta, repartiéndose golpe tras golpe uno al otro. Vegeta parecía ser ligeramente superior a este debido a que cada vez se hacía más fuerte entre más daño recibía Saiko. Molesto, Saiko cargaría un brutal ataque final el cual sería respondido por Vegeta, ambos bestiales poderes chocarían causando erupciones volcánicas en dicho planeta. Vegeta empezaba a sobrepasar a Saiko, teletransportándose detrás de él para darle un potente golpe, volviendo a teletransportarse para darle una patada para finalmente aparecer frente a este con un brutal resplandor final, impactando a este monstruo. El ataque se consumaría dejando un silencio tenso. Unos segundos Vegeta pensaría que finalmente había podido acabar con ese sujeto, sonriendo aliviado, pero justo antes de caer inconsciente por el cansancio, vería a lo lejos una fuerte luz resplandeciente la cual sería acompañada por un grito. Ese monstruo seguía con vida, este parecía haber adquirido una nueva transformación la cual lo rodearía de un ki densamente maligno. Su cabellera tomaría un tono gris, aumentando de longitud y sus pupilas se perderían demostrando una liberación de poder brutal. Vegeta se pondría en guardia para recibir el feroz ataque de Saiko, pero este simplemente de un golpe que no pudo ni ver perdería el conocimiento, volviendo a su estado base cayendo al suelo de forma inmediata. Saiko sonreiría por su victoria y estaría dispuesto a destruir todo el planeta Vegeta, pero este sería atacado de forma sorpresiva por el Rey Vegeta el cual en su forma de Super Saiyajin 4 intentaba darle pelea a este sin éxito. Saiko solo jugaba con este, Toga junto a cientos de Saiyajines guerreros irían en ayuda de su rey, todos en sus máximas transformaciones dispuestos a acabar con ese monstruo. Kiabe aprovecharía el disturbio para llamar al Supremo Kaioshin del universo 6, haciendo que este se lleve a los guerreros del universo 7. Vegeta, con el poco conocimiento que le quedaba, vería a Kiabe dirigirse en Super Saiyajin 3 hacia Saiko junto a cientos de guerreros antes de perder el conocimiento totalmente. Saiko en un parpadeo acabaría con todo el planeta Vegeta, de esta forma extinguiendo a la raza Saiyajin del universo 6. Viéndose una gran explosión la cual cegaría a todo el sistema solar en el que se encontraba. Este, en medio del espacio, vería a lo lejos la superesfera del dragón que buscaba, dirigiéndose a toda velocidad donde está, llegando de forma casi instantánea. Este vería una extraña figura a lo lejos, reconociéndola se detendría frente a esta extraña entidad la cual con una voz femenina y un tono maquiavélico lo felicitaría diciéndole que ya casi habían cumplido su objetivo el cual era acabar con el régimen impuesto por Senosama y los dioses con ayuda de las superesferas del dragón.
Saiko no entendería a lo que se refería su madre. A él solo le movía las ansias de pelear y acabar con todos sus oponentes, siguiendo fielmente las órdenes de esta extraña entidad que decía ser la madre y creadora de Saiko, la cual sonreiría sabiendo que ya tenía en su poder 5 de las 7 esferas que le faltaban. Mientras tanto, en el planeta supremo del universo 6, los 2 supremos Kaioshin del universo 6 y 7 se encargaban de curar a los guerreros sobrevivientes del brutal ataque de Saiko. Vegeta recuperaría la conciencia asustado, pensaría que aún se encontraba en el campo de batalla, sin embargo, este se percataría de todo lo que había pasado, preguntándole al Supremo si habían destruido el planeta Bellita, a lo que este, con impotencia, le diría que sí, que todo parecía estar perdido para el universo 6 y 7. Sin embargo, el Supremo del universo 7 les diría que aún había esperanza, informando a todos los presentes que este tenía en su poder una super esfera del dragón y que sin esta, Saiko no podría cumplir su objetivo. El Supremo del universo 6 le preguntaría molesto que cómo pensaba detener a ese sujeto, a lo que el Supremo del universo 7 le diría que era hora de traer a Goku. Todos se sorprenderían, preguntándole que cómo tenía planeado traer a este, ya que parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Shin diría, usaremos las esferas de la Tierra o al menos conseguiremos información con estas. Señor Vegeta, necesito que usted vaya a buscarlas. Mientras tanto, Gohan y Piccolo irán conmigo donde el Gran Suno en el universo 7 para buscar respuestas sobre ese monstruo y así, de alguna manera, saber cómo derrotarlo. De esta forma, se dividirían en 2 bandos para encargarse de este asunto. Por el lado de Vegeta, este se apresuraría, sabía que el tiempo era escaso ya que Saiko podía llegar al universo 7 en cualquier momento. Vegeta, usando el rastreador de esferas de Bulma, empezaría a recorrer todo el planeta en busca de estas. Mientras que el Supremo Kaiosama llegaría junto a Gohan y Piccolo al planeta del Gran Suno, ordenando verlo inmediatamente a los que resguardaban este sagrado lugar. Los guardianes sabían quién era el Supremo y sin ninguna objeción, le cederían el paso temerosos. Este les daría la orden a Gohan y Piccolo de hacer las siguientes preguntas, cada uno. Primero, necesitaban saber el origen de ese sujeto y segundo, alguna forma posible de detenerlo. Gohan empezaría con la primera pregunta ante el Gran Suno, este parecía dudoso y temeroso al querer contar el origen de ese sujeto inquietando a todos los presentes. Este procedería a contarles que ese sujeto era una aberración que nunca debió existir, diciéndoles que su origen provenía del reino de los demonios, sorprendiendo a todos. Ese monstruo no pertenece a este plano existencial, solo su esencia como Saiyajin mitad dios es lo único que lo relaciona con el universo 7. El Supremo Kaioshin, asustado, entendería a qué se refería. Suno, con miedo, diría que era un demonio creado a partir de los genes del Saiyajin conocido como Son Goku y su madre que era mitad demonio mitad Supremo Kaioshin. Todo esto gracias a una Kaioshin demonio la cual perteneció al universo 7 y se creía muerta, dejando a todos impactados. ¿Cómo era posible que ese monstruo existiera? Piccolo le preguntaría si había alguna forma de derrotarlo, este con la voz temblorosa respondería que era algo humanamente imposible para ellos. Quizá solo el dios de la destrucción Pills podría hacerle frente, pero este no despertaría dentro de unos años más. La única manera de detenerlo es desterrarlo al reino de los demonios nuevamente o algún lugar donde este nunca pueda salir, ya que era una amenaza muy seria. Por último, el Supremo Kaioshin le preguntaría que cuál era el objetivo de esta Supremo Kaioshin demonio. Suno guardaría silencio unos segundos y respondería, venganza. Esta tiene un resentimiento enorme con los dioses por haberla dejado morir a manos de Majin Buu. Ya veo, diría el Supremo Kaioshin, agradeciendo a este por la información valiosa. El Gran Suno le pediría que lo detuviese, ya que si este llegaba a lograr sus objetivos, sería el fin del universo 6 y 7 tal y como lo conocemos. Todos partirían con dirección a la Tierra donde Vegeta parecía estar, esperándolos con las 7 esferas recolectadas. Este vería cómo se hacían presentes las figuras de Gohan, Piccolo y el Supremo Kaioshin, diciéndoles que era momento de traer a Goku, invocando a Shenlong. Este saldrá de las esferas diciéndoles que le pidiesen un deseo ya que solo podía concederles uno debido a que 2 jóvenes le habían pedido 2 deseos antes de que estos llegaran a la Tierra, refiriéndose a Goten y Trunks. Vegeta molesto pensaría que esos 2 habían pedido alguna tontería sin sentido, ignorando este hecho diciendo que después los encararía por su irresponsabilidad. Vegeta le preguntaría si podía traer a Goku, a lo que este les diría que sí, de esta forma sus ojos se iluminarían intentando cumplir el deseo que le habían pedido.
Pero algo inesperado sucedería. Shenlong asustado les diría que no podía hacerlo, todos sorprendidos le preguntarían a qué se refería con que no podía. Shenlong les diría que este se encontraba en un dominio alejado al del universo 7, como si estuviera en otro reino fuera del de los dioses. El Supremo Kaioshin se sorprendería ante estas palabras, preguntándole si había alguna manera de traerlo. Este les diría que sí, y que la única manera de traerlo era ir al reino de los demonios, ya que este se encontraba en la entrada de este lugar prohibido, entrenando con un niño prodigio. Despidiéndose, ya que esta valiosa información contaba como un deseo, el Supremo Kaioshin, sin ninguna otra opción, decidiría romper las reglas y ayudaría a Vegeta a ir en busca de Goku, mientras que Gohan y Piccolo se quedarían para ganar tiempo para que Goku llegue junto a Vegeta. Gohan, junto a Piccolo, llegarían al templo de Kamisama y verían a este resguardando la habitación del tiempo, preguntándole si había alguien en esta, a lo que este les diría que sí, que Goten y Trunks llevan días en esta ya que parecían molestos, ya que el señor Vegeta había lastimado su orgullo. Gohan, junto a Piccolo, entrarían en dicha habitación, sorprendidos sentirían un poder gigantesco casi irreconocible. Eran Goten y Trunks, estos con una transformación la cual los cubría de un pelaje rojizo y una cabellera negra, acompañado de una apariencia muy agresiva, se encontraban repartiéndose brutales golpes uno al otro. Goten se percataría de Gohan y Piccolo, volteando su mirada hacia estos, bajando su guardia recibiendo un brutal golpe por parte de Trunks, como consecuencia siendo lanzado lejos con una velocidad increíble. Trunks también se daría cuenta de la presencia de estos dos, volviendo a su estado base preguntándoles por su padre. Gohan le explicaría todo lo que estaba sucediendo. Trunks, preocupado por su padre, le preguntaría si tenían algo en mente, a lo que este le diría que lo único que podían hacer en este momento era entrenar para esta vez hacerle frente a Saiko. Preguntándoles el origen de su gigantesco incremento de poder, este le explicaría que le habían pedido a Shenlong que liberase todo el poder latiente que estos poseían en su interior, siendo un deseo similar al que pidió Piccolo hace ya muchos años en la batalla en contra de Cell Max. De esta forma, los cuatro guerreros se pondrían a entrenar en la habitación del tiempo aguardando la llegada de Saiko. Mientras tanto, Vegeta llegaría a la entrada del reino de los demonios, sintiendo un ambiente mucho más hostil al que estaba acostumbrado. El Supremo Kaioshin le diría que Goku tenía que estar cerca, ya que esta era la entrada que conectaba el reino de los demonios con el reino de Senosama y los dioses. Vegeta, junto al Supremo Kaioshin, empezarían a adentrarse en este extraño lugar con el propósito de buscar algún rastro de Goku. Mientras tanto, en alguna parte del universo 7, Freezer se encontraba observando una escena que describía como un espectáculo. Este vería cómo sus fieles tropas invadían un planeta sin piedad alguna, destrozando ciudades y aterrorizando a gente inocente. Toda la población de este planeta vería cómo eran poco a poco invadidos sin piedad alguna. Frente a él, cientos de soldados destruirían todo a su alrededor, perdiendo toda esperanza en alguna salvación, hasta que, de pronto, verían como un extraño sujeto empezaba a asesinar de una forma muy grotesca a sus opresores, arrancándoles la cabeza de un golpe. Era Saiko. Este había aparecido en ese lugar debido a que le había llamado la atención el poder de Freezer. Este, guiado por instintos primitivos de Saiyajin, empezaría a asesinar a todo aquel que se atreviese a atacarlo. Era una masacre. Todo esto llamaría la atención de Freezer, el cual saldría de su nave al percatarse de llamados de auxilio por parte de su ejército, yendo en su ayuda. Este vería a lo lejos a un extraño sujeto, reconociendo que este era un Saiyajin debido a su cola. Se pondría enfrente de Saiko con una mirada desafiante, sintiendo en él un ki gigantesco, dándose cuenta de que no debía tomarse esta pelea como algo insignificante, transformándose en su forma Golden. Saiko lo miraría burlándose de Freezer, diciendo que con eso no podría ni hacerle un rasguño. Freezer le preguntaría quién era y qué pretendía asesinando a su ejército. Saiko le diría que eso no importaba, que de todas formas él iba a morir aquí. Freezer, molesto por la arrogancia de este sujeto, se lanzaría velozmente en su contra, siendo esquivado su golpe. Saiko, de una patada, mandaría a volar hacia el espacio a Freezer, abalanzándose en contra de él. Cada golpe que soltaba tenía la capacidad de dejar fuera de combate a Freezer. Todo esto sería observado por el Supremo Kaioshin, el cual, temeroso, vería cómo Saiko trataba como basura a uno de los guerreros más fuertes del universo 7. Era un simple juego para Saiko, empezando a destrozar a Freezer sin piedad. Freezer, cansado de todo esto, pegaría un feroz grito, sorprendiendo al mismo Saiko.
Finalmente, Black Freezer haría acto de presencia. En un parpadeo, empezaría a golpear a Saiko de forma brutal, tratándolo como basura, esquivando todos sus golpes, devolviéndole otros con más potencia. Saiko, en vez de preocuparse, sonreiría. Este sujeto resultó ser más fuerte de lo que pensaba, diría Saiko para, seguidamente, empezar a desplazarse por el espacio junto con Freezer, ambos repartiéndose feroces golpes uno al otro, atravesando una luna por la brutalidad de la batalla. Saiko empezaría a usar más poder, volviendo a recuperar la ventaja. Nuevamente, Freezer, al límite de sus capacidades, cargaría un ataque final con la capacidad de destrozar planetas enteros. Saiko pegaría un bestial grito, transformándose en su forma full power, respondiendo con un Kamehameha, el cual sabía por herencia del ADN de Goku. Ambos bestiales poderes chocarían, haciendo retumbar todo el universo 7. Ninguno de los dos parecía ceder, cada uno dando todo de sí para vencer en este brutal choque de poderes. Freezer empezaba a perder la batalla debido a que el poder de Saiko parecía ser infinito, mientras que Freezer se encontraba enormemente cansado. Concentrando cada gota de poder que su cuerpo podía dar, lograría crear un escudo que lograría protegerlo del brutal ataque que estaba por recibir. La explosión sería tan grande que volvería polvo todos los planetas que estaban alrededor. Freezer, con la poca energía que le quedaba, se lanzaría en contra de Saiko, pero esto sería inútil, la batalla había acabado. Freezer vería cómo el brazo de Saiko había atravesado su pecho, haciendo que este escupiera sangre. Maldiciendo a este incrédulo de su derrota, caería muerto en el espacio ante la mirada aterradora de Saiko. Este sonreiría, llevándose la nave de Freezer para ir junto a su madre en busca de la penúltima superesfera que le hacía falta. El Supremo Kaioshin le informaría a Vegeta que Freezer había sido asesinado por Saiko y que el tiempo se acababa. De esta forma, ambos se apresurarían, percatándose de un ki cercano, dirigiéndose a toda velocidad hacia donde se encontraba este. Ambos verían a un extraño sujeto con un ki densamente demoníaco poniéndose en guardia. Este reconocería al Kaioshin, diciéndole que su presencia violaba las normas de los distintos reinos. Este le respondería que ellos habían empezado, dejando que una Kaioshin demonio invadiese el reino de Senosama. Este le diría que era muy tonto al creer eso, explicándole que ella era una Supremo Kaioshin del universo 7, pero que ésta había llegado a este reino hace ya muchos años y que había regresado al reino de Senosama junto a un sujeto muy extraño, el cual se hacía llamar Saiko. Estas palabras sorprenderían al Supremo Kaioshin, preguntándole si sabía dónde se encontraba el Saiyajin conocido como Son Goku. Este le diría que él habría llegado hace ya 6 meses a este reino y se encontraba entrenando junto a un niño humano mitad demonio Majin. El Supremo Kaioshin le preguntaría si podía llevarlo donde él. Este se negaría, pidiendo un objeto a cambio de dejarlo entrar al reino de los demonios y que solo entraría Vegeta, ya que existía un conflicto entre dioses y demonios que databa desde el principio de la existencia. El Supremo Kaioshin le daría una moneda de oro como tributo para que éste le dejase pasar, pero esta no convencería al demonio. Vegeta, molesto, intentaría atacarlo, siendo calmado por el Supremo Kaioshin, diciéndole que este era el peor momento para causar un conflicto con el reino de los demonios, haciendo que Vegeta se calme. El Supremo Kaioshin, sin ninguna otra opción, le daría uno de sus arcillos al demonio, el cual sonreiría de una forma inquietante, como si este ocultase algo. Vegeta entraría al reino de los demonios junto al demonio conocido como Aspros, el cual se encargaba de cuidar la entrada al reino de los demonios. Este guiaría a Vegeta donde se encontraba Goku. Vegeta le preguntaría cuál había sido la ofrenda que había dejado Goku, a lo que este le diría que simplemente le había pedido un simple cabello de este. Esto le parecería una estupidez a Vegeta, ya que era algo muy simple, pero no era momento de pensar en cosas sin sentido. Mientras tanto, en la Tierra, Gohan junto a Piccolo, Goten y Trunks saldrían finalmente de la habitación del tiempo después de 2 días de duro entrenamiento, viendo que todo se encontraba calmado, pero había algo extraño. Dende se vería muy preocupado, diciéndoles a estos que ya estaba al tanto de lo que sucedía. El Supremo Kaioshin se percataría de que Saiko ya tenía en su poder 6 esferas del dragón. La situación era crítica. Este volvería a la Tierra inmediatamente, diciéndole a todos que necesitaban ir al planeta sagrado de emergencia. Estos partirían rápidamente a ese sagrado lugar. Gohan le preguntaría qué era lo que sucedía y si su padre ya había regresado.
El Supremo Kaioshin le diría que no, Vegeta no había regresado con Goku aún, pero el tiempo ya no alcanzaba, tenían que resguardar la última superesfera, la cual estaba al lado del planeta sagrado. El Kaioshin anciano se ofrecería a liberar el poder de estos, pero sería una muestra pequeña, ya que el tiempo era escaso, liberando un poco del poder latente de Goten, Trunks y Piccolo. Pero ya era muy tarde, verían a lo lejos la nave de Freezer. Confundidos, no entenderían si era Saiko, ya que no recordaban que este tuviese la nave de Freezer bajo su control. Sorprendidos, todos verían a este bajar de dicha nave, acompañado de una mujer Kaioshin, la cual reconocería a todos los presentes. Estos de igual forma la reconocerían, admitiendo que ella era la Supremo Kaioshin Lira, la cual los miraría con desprecio. Esta les guardaba un fuerte rencor por haberla dejado morir hace ya miles de años. Saiko miraría molesto a Gohan y Piccolo, pensando que los había eliminado, pero al parecer había fallado, molestándose fuertemente, dispuesto a acabar con estos junto a los Supremos Kaioshin restantes. Gohan les diría a todos que se apartasen, que él se encargaría, pero antes de que este pudiese acabar de hablar, se vería un fuerte resplandor que cegaría a todos. Gotenks aparecería enfrente de todos, explicándole a Gohan que él se encargaría y demostraría que sí era capaz de ayudar, yendo en dirección de Saiko a toda velocidad. Este se pondría enfrente del Saiyajin híbrido demonio, Saiko lo miraría desafiante, sonriendo como era de costumbre, demostrando una confianza inquietante. Le diría demuéstrame de lo que es capaz, una fusión Saiyajin lanzándose en contra de este, impactándole un potente golpe que lo lanzaría lejos, estrellándolo con las montañas de ese planeta. Este se pondría en pie nuevamente, pegaría un potente grito, transformándose en Super Saiyajin fase 4, dejando a todos sin palabras. Nunca habían sentido un poder tan grande, el cual lograba opacar al mismo poder de Saiko. Este sorprendido activaría su forma Full Power, y se lanzaría en contra de la imponente fusión. Teniendo ambos un combate muy igualado, en donde Gotenks golpeaba a Saiko con la misma potencia con la que lo hacía este, haciendo retumbar todo el universo. Y si no fuese este el planeta sagrado, este ya habría sido reducido a polvo. Gohan, junto a Piccolo, crearía una barrera para protegerse, junto a los Supremos Kaioshin, de esta brutal pelea, sintiéndose orgulloso de esos dos, ya que habrían demostrado todo su potencial como una fusión muy poderosa. Gotenks empezaría a dar golpes que aturdían a Saiko, el cual, molesto, reaccionaría, dándole un codazo muy fuerte a la fusión. Seguidamente, cargaría una ráfaga de poder tan violenta que Gotenks no podría esquivarla, obligándolo a recibir el brutal ataque. Saiko empezaría a aumentar más su poder, asustando a todos los presentes. Gohan le diría a Piccolo que cuidase a los Supremos Kaioshin, que él iría a salvar a Goten y Trunks. Saiko empezaba a tratar a Gotenks como simple escoria, destrozando cada parte de su cuerpo de un brutal golpe, separando a la fusión, haciendo que Goten y Trunks cayesen al suelo casi muertos. Los Supremos Kaioshin los llevarían con Piccolo en la barrera que los protegía. Saiko recibiría un brutal golpe de Gohan, el cual no pudo esquivar, saliéndole sangre del rostro. Gohan, en su forma bestial máximo poder, empezaría a golpear brutalmente a Saiko, dándole un brutal golpe en el abdomen, dejándolo sin aliento. Saiko sentiría que su poder empezaba a ser sobrepasado, molesto empezaría a igualar el combate, demostrando que aún tenía más poder contenido. Empezaría a tener un combate igualado con Gohan, sorprendiendo a Lira, esta pensaría que quizá esta vez sí habían igualado el poder de su hijo. Molesta y llena de ira, se dirigía a atacar a los Supremos Kaioshin, lanzando un ataque de energía en dirección a ellos, el cual sería devuelto por Piccolo. Lira recibiría el ataque, resultando dañada y cayendo al suelo por las heridas. Saiko vería esto y, consumido por la ira al ver a su madre siendo lastimada, pegaría un grito liberando un poder aterrador. Finalmente, Saiko habría alcanzado su poder como un Super Saiyajin Dios, empezando a arrasar con Gohan. Este, ni siquiera en su forma bestia Full Power, podría mover a Saiko. Con un golpe, Saiko mandaría a Gohan lejos, empezando a humillarlo nuevamente. Cada golpe que soltaba era devastador. Gohan, al borde de la muerte, se pararía frente a Saiko. Este cargaría un ataque final hacia Gohan, pero algo se interpondría entre ellos. Piccolo se habría puesto delante de Gohan, recibiendo el brutal ataque.
Picoro quedaría al borde de la muerte, cayendo al suelo y mirando a Gohan, diciéndole que no se rindiera, ya que él estaba seguro de que Gohan era el más fuerte. Picoro moriría así. Gohan, en un arranque de ira, llevaría su forma bestia al siguiente nivel, desbloqueando una forma nunca antes vista del poder bestia de Gohan. Se lanzaría contra Saiko, insertándole un golpe sorprendente que lo haría retroceder. Gohan continuaría golpeando a Saiko con dificultad, pero este, harto de Gohan, atravesaría el pecho de Gohan con una espada de ki que salía de su brazo. Le diría que él era el guerrero más fuerte que había enfrentado, reconociendo que era su hermano al ser también hijo de Goku, y dejaría morir a Gohan. Los Supremos Kaioshin, asustados, mirarían a Saiko. Goten y Trunks se levantarían nuevamente, pero no habría tiempo para fusionarse. En Super Saiyajin fase 4, se lanzarían contra Saiko, siendo asesinados de un golpe por este monstruo. Saiko estaba por asesinar a los Supremos Kaioshin, pero sería detenido por un grito. Finalmente, Goku y Vegeta habían llegado, y no estaban solos. Un niño llamado Ub los acompañaba. Goku le diría a Ub que se llevara a los Supremos Kaioshin lejos, que él se encargaría de ese sujeto. Saiko reconocería a Goku, ya que su madre le había dicho cómo era este sujeto. Este iría en dirección a su padre, mirándolo fijamente, pero esta vez no sonreiría como solía hacerlo. Este sabía que tenía que eliminar a Goku, ya que su madre le habría advertido que no se confiase con ese sujeto. Finalmente, Saiko estaría frente a su padre, Son Goku. «Será un placer acabar contigo», diría Saiko. Goku lo miraría de forma seria, sabía que en sus manos estaba el destino del universo. Este empezaría a elevar su poder de una forma brutal, sorprendiendo a Vegeta y a los Supremos Kaioshin. Su cabellera se tornaría de un tono rojo, su ki, que parecía sereno, se volvería maligno de forma brusca, y su cuerpo se llenaría de marcas que parecían representar un desborde de poder gigantesco. Goku llamaría a esa transformación como el Migate no Makai, diciendo que los demonios también poseían sus doctrinas, pero este no podía dominarlas ya que su alma no poseía la maldad necesaria para esto. Todo este tiempo en el reino de los demonios no había sido en vano, sorprendiendo a Saiko. Este, en un parpadeo, se abalanzaría contra Goku, desplazándose por todo el planeta supremo, repartiéndose golpes que parecían ser capaces de inhabilitar uno al otro. Goku, sorprendido, le diría que nunca pensó que alguien pudiera darle golpes tan fuertes, felicitándolo por esta hazaña y diciendo que si no fuera malvado, sería un gran rival. Saiko se molestaría por estas palabras. Él no estaba jugando, solo tenía como objetivo acabar con Goku y los demás, así llevar a su madre a un lugar seguro. A pesar de ser despiadado, y disfrutar viendo sufrir a sus víctimas, quería a su madre. Empezaría a golpear a Goku con más fuerza, obligando a este a elevar más su poder. Un golpe en el abdomen dejaría a Saiko sin aliento. Era increíble. Goku le diría que era inútil, ya que a medida que Saiko seguía en dicha transformación, sus habilidades se veían potenciadas cada vez más, volviéndose cada vez más fuerte. Al punto de que Saiko ya no podía hacer nada ante Goku, este parecía haber ganado. Sin embargo, cuando estaba por dar el golpe final, sus ojos se teñirían de rojo, empezando a expulsar más poder. La consecuencia de usar la doctrina de los demonios era muy cara. Goku perdería el control de sí mismo, empezando a expulsar poder de forma brutal, obligando a Vegeta a intervenir. Saiko caería al suelo inconsciente. Vegeta, en su forma Ultra Ego Full Power, empezaría a intentar calmar a Goku, esquivando golpes de este con mucha dificultad. No teniendo más opción que intentar dejar fuera de combate a Goku, ambos se repartían golpes uno al otro. Vegeta golpeaba sin éxito, Goku era un monstruo de poder. Este, de un golpe, mandaría lejos a Vegeta. Sin ninguna otra opción, llevaría el Ultra Ego a niveles nunca antes vistos, sabiendo que quizá este podría desaparecer debido al aura tan destructiva que lo rodeaba. Una batalla de proporciones bíblicas se libraba. Vegeta empezaba a darle pelea a Goku, cada golpe que daba era devastador. Goku no se quedaría atrás, devolviendo la misma potencia de golpes, pero era inútil. Vegeta caería rendido, ya que su cuerpo no soportaba más. Enfrente de él, se vería a Ub. Este habría llegado canalizando todo su poder como demonio Majin. Envolvería a Goku en una extraña técnica, la cual parecía absorber todo el poder maligno de este. Ub, al ser mitad demonio por parte de Majin Buu, podía contener este poder sin perder el conocimiento, haciendo que Goku volviera a la normalidad, totalmente herido, cayendo al suelo. Pero esta acción habría dejado a Ub bastante agotado. Los tres guerreros, Goku, Vegeta y Ub, se encontraban al borde de la muerte.
Saiko se levantaría nuevamente, mirando a estos tres guerreros. Este igual se encontraba totalmente debilitado. Ahora sí podía acabar con todo esto, ya que aún le quedaban fuerzas para un ataque más. Todo había acabado. Este sonreiría, cargando su ataque final ante la mirada impotente de los tres guerreros. Pero de forma inesperada, este sería encerrado por el supremo anciano en la espada Z, aprovechando que se encontraba totalmente debilitado. El supremo Kaioshin aprisionaría a Ira inconsciente para que no causara más problemas. El supremo anciano diría que la espada no lo contendría mucho tiempo, pidiéndole a Goku que se la llevara y la destruyera en algún lugar lejano, ya que este necesitaría todo su poder para lograr destruirla. Shin curaría a todos, diciéndoles que no se preocupasen por los demás, que usarían las super esferas para solucionar todo esto, juntando las 7 ya que Saiko había traído las demás. Invocando al dragón dorado, pidiéndole en el idioma de los dioses que arreglase todos los daños causados por Saiko y su madre, incluidas las cientos de muertes que este había causado. Sarama concedería este deseo, volviendo a la vida a todos los que murieron a manos de Saiko, y también al planeta Bellita junto a sus habitantes, de esta forma redimiendo a Vegeta del peso de no haber podido salvar el planeta Bellita de Kiabe. Gohan y los demás se alegrarían al volver a ver a Goku, pidiéndole una explicación de qué había hecho todo este tiempo. Goku solo diría que como ya no tenía nada que aprender de los dioses, decidió ir por otro camino distinto, pero que no pensó que alguien de ese reino le robaría parte de su ADN y causaría todos estos problemas. El supremo Kaioshin le diría que nunca más vaya a ese reino, ya que amenazaba la seguridad de los 12 universos. Goku aceptaría esta petición sin ninguna otra opción, regresando a la Tierra junto a sus amigos. Sin embargo, este tenía que destruir la espada Z que contenía a Saiko, diciéndole a Vegeta que ya volvería, teletransportándose a un lugar muy extraño. Este no era el espacio. Goku diría: sé que esto tal vez sea un error, pero estoy dispuesto a asumir el riesgo. Para seguidamente lanzar la espada Z en un abismo enorme, el cual no era ni más ni menos que la entrada al infierno 3. Este quería su revancha con Saiko, ya que sentía que él, a pesar de ser maldad pura, podía ser un digno rival. Volviendo a la Tierra para reencontrarse con sus seres queridos. Finalmente, todo parecía haber regresado a la normalidad para nuestros protagonistas. La paz y tranquilidad reinaban nuevamente.